85, dulce comunión. 85. Dulce comunión. Los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Maestros, maestras, con los jóvenes, por favor, de ir a las clases. Y al fondo, por favor, enseñarnos otra vez la palabra de Dios. Necesitamos. Empezar con las tos. Que hoy es el cumpleaños del hermano Víctor López. Solo que yo creo que la noche va a haber pastel, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya se le puso la presión a la hermana. Feliz cumpleaños, brother. Que el Señor me lo bendiga y que le conceda mucho más años junto a toda su familia. Gracias, hermano. Sí, hermano. Por eso lo extrañaba el hermano yo, hermano. No se crea, bro. Pues queremos dar la bienvenida a todos ustedes hoy en esta mañana, hermanos, especialmente a ustedes que nos están visitando por medio del Facebook Live y después que van a ver este programa en nuestro canal de YouTube. Gracias porque nos ha sintonizado en esta ocasión y queremos darle la bienvenida nuevamente. Queremos que tome tiempo para que tome su Biblia, su cuaderno de notas y lápiz y pluma para que así pueda tomar nota de la clase que vamos a tener esta mañana. Recuerde que tomamos un breve pausa, y luego venimos a nuestro culto de adoración en la segunda hora. Si nos quiere visitar personalmente, estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas.
Y para ustedes que están cerca, le invitamos para que venga y nos conozca a todos nosotros y que nosotros también le podamos conocer a ustedes. Para ustedes que viven un poco lejos, pues cuando anden por acá, por el Valle de Texas, son bienvenidos aquí a la Iglesia de Cristo de Edinburgh. Al resto de nosotros, hermanos, muchas gracias porque han tomado tiempo para estar aquí con nosotros. Recuerde que como miembros de esta congregación es nuestra responsabilidad de asistir a las clases bíblicas y al culto de oración, como el Señor o la palabra del Señor lo demanda. Yo sé bien que habrá tiempos cuando no se puede y pues entendemos y comprendemos todo esto. Pero cuando podamos aquí nos encontramos para estudiar la palabra del Señor. Gracias por sus oraciones, porque parece que están trabajando un poquito, ¿verdad? Ya tengo un poquito más de voz, ya puedo gritar. Y antes no podía gritar, ¿verdad? Estuve hablando con los hermanos de Batesville, Arkansas, y dice que ellos también allá están un poquito enfermos de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que fue el tiempo. Se nos vino un frío allá cuando estábamos y yo creo que fue el tiempo que nos causó esto. Pero ya gracias a Dios que ellos también están aliviándose. Si nos están viendo en esta mañana, pues good morning. Hi. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado estudiando sobre los atributos de Jesucristo. Los atributos de Jesucristo. Y claro, cuando hablo de los atributos de Jesucristo, me estoy refiriendo a la deidad de Jesucristo, porque recuerdo, yo estamos hablando un poco de eso, pero en esta mañana vamos a estar hablando sobre su omnipresencia. Cuando hablamos de la deidad, es decir, cuando hablamos de Dios Padre, del Espíritu Santo y del Verbo, que es Jesucristo, usted recuerda bien el texto, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que los tres son uno y son los que están en el cielo. Cuando hablamos de la deidad, o uso la palabra deidad, me estoy refiriendo a los tres. Pero hay cuatro ovnis, yo le pongo, ¿verdad? 4 ovnis que podemos ver en la Biblia de la deidad. Y esto es presencia, esto es potentes, esto es benevolentes, y el tercero, ¿cuál es? Omnipresencia, omnisciencia. Omnipresencia, omnipotentes, omnibenevolentes, omnisciencia. Solo que cuando leemos la Biblia, miramos que estos tres omnis, ¿verdad?, se refiere a la deidad, es decir, al Padre, al Espíritu Santo y al Verbo. Y eso es lo que estamos viendo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo algunos atributos de Jesucristo, atributos divinos de Jesucristo, y queremos ver la omnipresencia. No hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hable sobre la omnipresencia de Jesucristo, pero con uno basta, ¿verdad? Si acaso podemos establecer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre la omnipresencia de Jesucristo, entonces con uno basta. Pero vamos a estar viendo algunas cosas concernientes a Jesucristo. La razón. Bueno, uno pregunta, ¿por qué estamos estudiando los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, algunos, no todos, han enseñado que nuestro Señor Jesucristo es un ángel, que Él es un ser humano, por lo tanto que Él no puede ser Dios. Y cuando esto se enseña a las personas, ellos comienzan a enseñar más adelante que Jesucristo no es Dios. Pero contrario a lo que ellos piensen, a lo que ellos enseñan, a lo que ellos digan, la Biblia sí enseña que Jesucristo es Dios.
Pero el problema viene que cuando nosotros estudiamos concerniente a nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Jesucristo fue una persona que tuvo dos naturalezas. Este tipo de naturaleza se le llama el hipotasis, es decir, dos naturalezas unidas en una sola. Y esto es lo que miramos en nuestro Señor Jesucristo. Dos naturalezas unidas en una sola. Y claro que hemos entendido, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña primeramente concerniente a las dos naturalezas de Jesucristo. Jesucristo fue una persona humana, ya hemos visto esto, ¿verdad? Y Jesucristo es deidad. Es Dios, Jesucristo. A esto se le llama hipotasis, la unión hipotasis. Y esto ha sido de gran controversia desde el principio. Hombres muchos más grandes en conocimiento que uno, allá de los primeros siglos, ¿verdad?, han debatido esto. Algunos en contra que Jesucristo es Dios, que Jesucristo no puede ser Dios. Otros demostrando que Jesucristo sí es Dios. Cuando usted lee la historia de los padres apostólicos, usted se va a dar cuenta en donde se debate este punto. Y hoy en día, ¿verdad?, continuamos debatiendo este punto. Ya no se ve mucho, pero la secta que más viene a demostrar este punto, ¿verdad?, son los testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Algunos de ellos piensan, bueno, cuando uno lee, ellos dicen que es su Biblia, pero con todo respeto, si usted no está escuchando por medio de Facebook Live y pertenece a alguna religión concerniente a esta, ¿verdad?, con todo respeto le digo que el libro que se usa, ¿verdad?, para mí no es una Biblia, porque ha sido cambiada drásticamente por el ser humano. No es una traducción literal o una traducción de los originales. Y su mismo interlineo griego viene a demostrar esto, porque en ese testamento griego se encuentran algunos versículos que demuestran que Jesucristo es Dios, claramente. Sin embargo, cuando se traduce al libro que se tienen, no han puesto nada en ese versículo, lo dejan solo. En otras palabras, se encuentra el versículo solo, pero no hay nada escrito. Y la respuesta que dan es de que, bueno, no se encuentran en los manuales originales. Cuando sí se encuentran en los manuales originales, hay varios manuales de donde uno puede acudir a autenticidad concerniente a lo que está escrito en las palabras de Dios, que es decir, que no es opinión de humanos, sino que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y miramos nosotros que en los demás manuscritos se encuentran esto. Pero esto es lo que se debate, esto es lo que se enseña. Y concerniente a esto, entonces miramos nosotros que pues algunos no creen que Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo es Dios y es un ser humano. Ya hemos estado estudiando en lecciones anteriores de que la humanidad de Jesucristo claramente se ve en el Nuevo Testamento. Miramos nosotros en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 1, donde habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde Dios viene a tomar cuerpo humano. Pablo lo expresa de esta manera en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó y se convirtió en un siervo, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros que esto viene a ocurrir. Y el diablo sabía bien esto. El diablo sabía bien esto. Por eso inmediatamente cuando Jesucristo fue bautizado y que fue declarado por el Padre en ese instante, esa fue la primera vez que el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo capítulo 3 y versículos 15 y 16. Desde ese momento, Satanás se fue tras él atacándole
a su parte humana. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Jesucristo vino a sufrir de todas maneras como nosotros como seres humanos venimos a sufrir. Todo lo que se establece claramente esto. Pero también miramos nosotros que la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 enseña que al principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Dios porque se vino a despojar, versículo 14, y el verbo se convirtió en carne, tomó cuerpo. Y entonces miramos nosotros que Jesucristo entonces continuó en este mundo manifestando ambas naturalezas. Porque en Colosenses capítulo 2 y versículo 9, un texto que vamos a ver, dice que toda la plenitud de Dios radica o está en Jesucristo. Toda la plenitud. No hay ningún punto que le falta. Eso quiere decir que todos los atributos de Dios también los posee Jesucristo. Solo que esta parte, ¿verdad? No debe de haber ninguna contradicción en nuestra mente hasta este momento. Pero si alguien tiene pregunta, levante la mano. Sí, hermano. Primera de Pedro 3:22, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Correcto. Jesucristo tuvo que cumplir todo eso. Recuerden que Jesucristo vino con un propósito a este mundo. El propósito se establece en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Cristo tuvo que cumplir varias cosas porque esto era la voluntad del Padre o era la voluntad de todos. Y tuvo que cumplirla. Tuvo que cumplir. Tuvo que nacer de mujer bajo la ley y Gálatas capítulo 4 versículo 4 lo establece. Nació de mujer bajo la ley. Bueno, ¿por qué de mujer? Porque tuvo que ser humano para poder ser escogido como sumo sacerdote. Esto lo explica el escritor en Hebreos capítulo 5, 6 y 7. El sumo sacerdote se tenía que escoger entre la multitud, entre la gente. ¿Y por qué bajo ley? Porque la ley tenía que ser cumplida, nadie la podía cumplir. Nadie. Y alguien tenía que cumplir la ley para poder quitarla. Para poder quitar algo se tenía que cumplir y luego establecer la suya propia. Y esto es Cristo. Cristo es el único. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no he venido para abrogar la ley, es decir, para quitar la ley, sino para cumplirla y establecer la suya propia. Solo que todo eso tuvo que cumplirse. Y Jesucristo finalmente vino para hacer el sacrificio de Dios para poder quitar el pecado del mundo. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y cuando Jesucristo nació, miramos en Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Que Él iba a quitar el pecado de todo el mundo. Solo que la pregunta es ¿cómo? Derramando su sangre. Solo que todo eso tuvo que cumplir Jesucristo y se necesitaban las dos naturalezas para poder llevarlo a cabo. Ahora, pregunta. ¿Mande? Pero ahora tanto mejor, Hebreos 8:6, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque verdad por tanto es mediador de un nuevo pacto, basado, dice, constituido entre mejores promesas. Así es. El ministerio de Jesucristo es mucho más mejor. Y primero hubiera sido sin defecto, verdad, verdaderamente no se hubiera Procurado segundo. Ya. Y recuerde que el libro de Hebreos es, la tesis del libro de Hebreos es la superioridad de Jesucristo sobre el Antiguo Testamento. Porque el judaizante terco decía, no, el Antiguo Testamento es superior. Y entonces escribe el libro de los Hebreos para que miren que Jesucristo es superior a todo lo que el Antiguo Testamento escribe. Bueno, Arnoldo. Amén. Lo cual me lleva a la pregunta que iba a hacer. ¿Qué tantas naturalezas poseemos nosotros cristianos? ¿Qué tantas naturalezas nosotros cristianos poseemos? Pongan a pensar antes de que contesten.
También somos una hipotasis, una unión hipotasis. Porque el texto que Arnoldo acaba de citar, 1 Timoteo 2:5, ¿verdad?, lo confirma. Cuando el pecador aquí, ¿qué tanta naturaleza posee? Nomás una, la humana. ¿Ok? Cuando escucha, cuando oye el Evangelio y lo acepta, cuando lo viene a obedecer, ¿ok? Entonces viene a ser bautizado. Noten, aquí se despoja ¿el qué? El viejo hombre. Esto lo habla Romanos capítulo 6 del 1 al 11. Esto es Efesios 1:13. Esto es Romanos capítulo 6, versículo 23, 23. Pero cuando viene a resucitar, dice que es una ¿qué? Nueva criatura. Esto lo habla 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo viene a ser una nueva criatura? Ahora ya posee dos naturalezas. Es humano, pero también es divino, ¿verdad? Es parte de la naturaleza divina. Esto lo enseña 1 Timoteo 2, ¿qué? El texto 5, y luego también lo enseña 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Solo que tenemos dos naturalezas. Y esto es lo que Pablo dice, ¿verdad? Que hay conflicto entre ¿qué? El espíritu y ¿qué? La carne. Esto lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Solo que tenemos también una unión hipotasis. Y todo depende, porque noten, cuando somos bautizados, en el proceso que ya somos santificados, entonces ya este proceso divino debe de comenzar a desarrollarse, pero no se hace solo. Aquí no entra ningún milagro. En aquel tiempo, en el primer siglo, ¿verdad? Esto se demostraba milagrosamente. Se imponía las manos de los apóstoles y milagrosamente se cumplía esto. ¿Entendemos? Ahora ya no ocurre eso. Pero somos de dos naturalezas, la humana y divina. Esta divina aquí tiene que desarrollarse. Esta es la que se habla la obra santificadora. Es la que viene a trabajar el Espíritu Santo en nuestro ser. Aquí entra todo en cómo viene a habitar el Espíritu en nosotros. Es otra cosa, es otro gran problema entre la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice que muchos dicen, bueno, el Espíritu Santo vive en nosotros. Yo estoy de acuerdo que vive en nosotros. La cuestión que tenemos que probar, ¿verdad?, es cómo vive en nosotros. No vive milagrosamente en nosotros, porque si vive milagrosamente en nosotros, regresamos al primer siglo. No hay nada milagroso del Espíritu en mi vida. Entonces tengo que descartar la idea de que el Espíritu Santo vive en mí. No puede vivir en mí el Espíritu Santo, porque si vive el Espíritu Santo en mí, entonces puedo hablar en lenguas. ¿Entendemos? Puedo ejecutar cosas milagrosamente, como lo hicieron los primeros siglos. Pero yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo pues mora el Espíritu Santo en nosotros? Y es por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que debe de morar abundantemente en nosotros, Colosenses 3, 15 y 16, esa palabra que abunda en nosotros es la cual el Espíritu Santo usa para poder trabajar en la obra santificadora. ¿Entendemos? Para que pueda trabajar. El Espíritu Santo no va a trabajar solo, necesita. Es como un carro, ¿verdad? Si usted no le pone gas al carro, ahí no va a jalar. Pero le pone gas, ¡bum!, y arráncate.
Pero cuando se acaba ese gas, ahí se queda. Así también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, pero no en una forma milagrosa, sino como nosotros la venimos a poner en nosotros para poder desarrollar la obra santificadora. Por eso es que si usted nunca levanta la Biblia, nunca la lee, comienza con preguntas o con dudas, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto lo otro? Pues su propia culpa. No le está poniendo gas, combustible, no le está dando al Espíritu Santo material para que trabaje en su vida. Recuerde lo que dice Santiago 1, 21 y 22. Debemos de ser no solamente ¿qué? Oidores, sino que hacedores. ¿Y quién produce el hacer en nosotros? Filipenses 1, 13 y 14. Dios es el que produce el hacer como el querer en nosotros. Dios. Pero hágase la pregunta, ¿cómo? Esto es lo que nos falta a nosotros, hermano, pensar críticamente en los textos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Dios? Se va a bajar Dios del cielo y decir, Miguel, vente. Nos enseña por medio de la palabra. Solo que todo esto para explicar, ¿verdad?, que nosotros también somos de una unión hipotasas. Pregunta o comentario. Y yo sé bien que di bastantes cosas que son controversiales en la iglesia de Cristo, hermano, solo que... Corintios 6:20, ¿verdad? Dice, hemos sido comprados por precio, glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ya. Así es. Y recuerde, lo que he presentado, hermano, es bien controversial dentro de la iglesia de Cristo. Solo que si acaso usted tiene duda, está, lo entiendo y lo comprendo. Pero no brinque a conclusiones equivocadas. Póngase a pensar y a meditar sobre todo esto antes de que comience, ¿verdad? No, hombre, hermano Rodríguez está enseñando falsedad. Primera de Pedro 2:9. Sí. Como linaje escogido, real sacerdote, nación santa. Pueblo querido por Dios. Así es. Por eso es importante venir a oír la palabra de Dios. Si no lee la palabra de Dios en su casa, la Biblia, ¿verdad? Es importante venir a escuchar la palabra porque de ahí viene el entendimiento. Vas a entender muchas cosas que uno no comprendía cuando no venías a los pies de Cristo. Así es. El hermano Alex y luego Aurora y luego para acá alguien tenía el mandante. ¿Hermano Alex o hermana Alicia? I'm sorry. Es que, hermano, lo que no acabamos de entender muchos cristianos es que la gasolina de nosotros es leer la palabra, aparte de obedecerla, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho a mi familia, tú tienes que leer la Biblia, tienes que darle su tiempo a Dios, ponerle en primer lugar desde que te levantes, debes de leer la Biblia, en la tarde la Biblia, en la noche, y dice que soy fanática, yo soy una fanática de la palabra de Dios, no, es como tú puedes vivir bien, es como tú puedes sentirte bien, llenas el Espíritu Santo, porque si no lo tienes hambriento, el Espíritu de nosotros, el Espíritu Santo es por medio de su palabra, el Espíritu está vacío, está muerto, no puedes contra las estancias de Satanás, no puedes, porque no estás llena de esa gasolina, esa palabra. Amén. Amén. Pero dicen que soy fanática. Ahí en Juan 5:39, Jesucristo hablando a los apóstoles, escudriñaron las escrituras porque ellos parece que tenían la vida eterna y eso los cuenta escudriñando. Ok, luego el hermano Alex. Hermano Alex. Sí, hermano, eso que estamos estudiando es importantísimo, importantísimo. Cómo Cristo, hecho hombre, es Dios. Yo te preguntaba, Betty, no recuerdo si en el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. ¿Y cuándo fue cuando se le reconoce a Cristo por primera vez como Hijo de Dios? Para que podamos entender, ¿verdad?, cómo es que Cristo, siendo humano, es Dios también. ¿Cuándo fue cuando por primera vez se le reconoce a Cristo como el Hijo de Dios? Esta es mi pregunta. Bueno, en el Nuevo Testamento, Mateo 3, versículo 15 en adelante, cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, pero en el nacimiento, el ángel le dijo a María y José que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Solo que si acaso uno quiere decir, bueno, ¿cuándo fue el primer instante? Mateo 1, 23.
Pero cuando el Padre le dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, Mateo capítulo 3. Y lo vuelve a repetir en el monte de transfiguración, Mateo capítulo 17. Pero, y tiene razón, hermano, este estudio, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, ya no lo estudiamos como Jesucristo, sino como ahora ángel de Jehová. Y ese es otro problema, ¿verdad? Que muchos hermanos tienen, ¿verdad? Porque dice ángel. Bueno, hermano, usted acaba de decir ángel. Bueno, hay que entender la palabra ángel. La palabra ángel significa un enviado por Dios. Un enviado por Dios. Un mensajero. Pudiéramos decir entonces que Cristo es reconocido como el Hijo de Dios cuando el ángel le dice a José lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. O sea, no es hijo de cualquier persona como tú y yo, es hijo de Dios. Correcto. Es de donde podemos sacar la definición, ¿verdad? Hijo de Dios. Ya. Porque antes no recuerdo que haya mencionado hijo de Dios. Sí. Y también en el Nuevo Testamento tenemos que estudiar las palabras hijo. Cuando se usa referencia a hijo de Dios, la palabra es huios. Es la palabra huios. Esta palabra significa de la misma esencia. De la misma esencia. En otras palabras, Dios. Cuando se refiere a nosotros, esta es la palabra tenaca, ¿verdad? Que quiere decir hijo biológico. Hubo un procedimiento. El hombre plantó su semilla, la mujer concebió, nació. Hubo un principio. Solo que también tenemos que estudiar estas dos palabras. Y cuando se usa en referencia a Jesucristo, la esencia de Dios. Y esto es lo mismo que Jesucristo le dice al Padre en Juan capítulo 17, versículo 5. Señor, glorifícame. ¿Con qué? Con la misma gloria que tuve contigo antes. Entonces, en estas palabras, Jesucristo, cuando hablamos de la eternidad. Por eso digo que cuando hablamos de los nombres de Jesucristo, hermano, solamente tocamos un poquito. Pero hay una profundidad ahí. Hay una profundidad. Los nombres de Jesucristo. ¿Qué nombre se le da en el Antiguo Testamento a Jesucristo? ¿Qué nombre se le da a Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y hay muchos. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que solamente le estoy, hermano, causando curiosidad, ¿verdad? Para que ustedes se pongan a estudiar. En inglés se llama I'm pricking your mind. Estoy trabajando con su mente para que así ustedes puedan entender lo que es. Hablar, hermano, ahora porque se me enoja, pero después, ¿verdad? Regresando a lo que estamos diciendo, primera Pedro 2 nos dice claramente que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Fuimos salvos en el bautismo, pero tenemos que mantener esa salvación estudiando la palabra. Porque si dejamos de alimentarnos de la palabra, vamos a morir, vamos a entristecer el espíritu y vamos a morir. Solo que nos tenemos que mantener en la palabra para mantenernos salvos. Correcto. Otro texto que con eso dice, no apaguéis, ¿qué? El espíritu. La pregunta es, ¿cómo se apaga el espíritu? Hagan preguntas al texto. ¿Cómo se apaga el espíritu? No apaguéis el espíritu santo, ¿verdad? ¿Cómo se apaga? ¿Alguien más por acá? Ahorita les doy lugares. ¿Alguien más tenía acá la mano? ¿No? ¿Qué pasó, hermano? ¿No tiene pregunta? Ok, hermano. Víctor. Hermano, ahí pues Isaías 9 dice, ¿verdad? Que nacimiento y reinado del Mesías. En cuanto acá 9:6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no se ha dado. Fundado sobre sus hombros, dice. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y la causa de su imperio. Sí. Y esa es una profecía doble, ¿verdad? Se está refiriendo al hijo de Isaías, pero también se está refiriendo al hijo de quién, de Dios. Porque noten los nombres ahí, tienen una capital letter. Se refiere a Jesucristo. Solo que sí hay mucho, hermano, hay mucho que estudiar, le podemos seguir, hermano. El tiempo ya se me terminó. Le podemos seguir en esto, pero la cosa es que quería establecer, Jesucristo es tal persona. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña, y nosotros también somos tal persona, porque poseemos la naturaleza divina. Y cuando somos bautizados, se nos da ¿qué? El don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Mi pregunta es, ¿cuál es el don del Espíritu Santo?
no es el Espíritu Santo mismo. No me diga que es el Espíritu Santo. Porque es, si yo le doy un regalo al hermano Jimmy, le doy un regalo, ¿verdad? El regalo de poncho a Jaime, no me estoy dando a mí mismo, ¿verdad? ¿O sí? No. Le estoy dando un regalo. La pregunta es, ¿cuál es el regalo? Y es la vida eterna. Es la vida eterna. La vida eterna que el Espíritu Santo da a toda persona que es bautizada. Estoy tocando puntos muy críticos, hermano. Yo sé bien que ahorita está la computadora por donde quiera, ¿verdad? Pero la cosa es que lo estoy haciendo para que se pongan a pensar. Entonces, la omnipresencia, omnipresencia, y rápidamente, hermano, porque ya el tiempo se me acabó. Solo que hold on to your questions. Mateo, capítulo 18 y versículo 20. Mateo, capítulo 28, versículo también 20. ¿Qué cosa, no? Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y Colosenses, capítulo 2 y versículo 9. Y por último, podemos ver también, bueno, creo que estos bastan, hermano, con el tiempo que nos resta. Mateo capítulo 18, versículo 20 está hablando de la disciplina de la iglesia. Recuerda, empieza en el capítulo 18, versículo 15. Si un hermano pecare contra un hermano, ve tú al hermano que te ha ofendido, y ya comienza el texto, ¿verdad? Si no te oyere, lleva contigo a ti a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Si no los oyere a ustedes, entonces díselo a la iglesia. Y cuando se le dice a la iglesia, entonces ya la iglesia comienza a hacer los arreglos para poder hacer notorio, no para excomulgarlo, sino para poder hacer públicamente que el hermano o hermana ya se ha excomulgado a sí mismo de la relación con Dios. ¿Entendemos eso? Porque muchos dicen, bueno, ¿qué autoridad tiene la iglesia de andar excomulgando a miembros? No estamos hablando de la iglesia excomulgando a miembros. El miembro ya se ha excomulgado a sí mismo de la relación con Dios. Y la iglesia únicamente lo está haciendo patente, visible, que eso fue la decisión de él o de ella. Pero tenemos la palabra iglesia. Y cuando tenemos la palabra iglesia, sabemos bien que la iglesia es gobernada ¿por quién? Por los ancianos. Solo que también incluye los ancianos. ¿Ok? Los ancianos. Y uno dice, hermano, pues qué una iglesia que no tiene ancianos. Bueno, yo no sé por qué las iglesias hispanas no pueden seleccionar a sus propios ancianos. No sé por qué, pero bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Entonces tienen ¿qué? Al predicador. El predicador tiene autoridad, según Tito, capítulo 2, versículo 15, que nadie venga a menospreciar tu autoridad. Le habla a un predicador. ¿Qué si no hay predicador? Bueno, ya entonces viene a la iglesia. Pero déjeme decirle, hermano, cuando va a la iglesia, ya va a haber problemas. Ya va a haber problemas. Porque el número 1 está tratando ya con 20 cabezas. 20. Y luego tiene que considerar las emociones de todo, no la inteligencia, porque muchas veces en estas cosas, ¿verdad? No se usa la inteligencia, sino que las emociones. Ahí es donde comienzan los pleitos. Ahí es donde yo he oído, ¿verdad? Como ya lo he dicho antes. Una hermana levantándose diciendo a otra hermana, ¿quieres arreglar este problema? Salte para afuera, baby, ahí lo arreglamos. Pues qué manera de hablar de una hermana contra una hermana es eso, hermano. Pero vuelvo a decir las emociones. Bueno, lo que quiero llegar, ¿verdad? Es de que se tiene que hacer una decisión, ya sea por los ancianos, por el predicador, que va a envolver a la iglesia, y conjuntamente esa decisión se va a establecer. Y dice Jesucristo, yo estoy con ustedes. Esa es la omnipresencia de Cristo. Yo estoy con ustedes. Un ejemplo, en Hechos, capítulo 15, versículo 22, se reunieron los líderes,
los ancianos, los apóstoles y Pablo y Bernabé que fueron de Antioquía. Y miramos nosotros que vinieron a envolver a la iglesia. El problema, el conflicto ya había sucedido. Y luego el versículo 28 dice que el arreglo que hicieron ellos, la decisión que hicieron ellos, dice, le pareció bien a el Espíritu Santo, que es Dios. Allí habla sobre la omnipresencia, ¿verdad? También de Cristo, pero también habla de los tres. Ese es el ejemplo que usamos para todo esto. Solo que cuando usamos Mateo capítulo 18, estamos viendo sobre la omnipresencia, porque aquí está Cristo hablando de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, Mateo capítulo 28, versículo 20. En el versículo 19 dice Jesucristo, ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, Cristo, les he enseñado a ustedes, y yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo. Ahí habla sobre la omnipresencia de Cristo. En otras palabras, habla el cuidado, la protección que Cristo tiene sobre nosotros. ¿Y qué tantos cristianos o qué tantos miembros de la iglesia de Cristo existen en el mundo? Bastantes. Y Cristo está con cada uno de nosotros. Habla sobre la omnipresencia de Cristo. Y Colosenses 1:17 también habla de la omnipresencia de Jesucristo. Lo hice rápido porque el tiempo se me terminó, ¿no? Preguntas o comentarios que sean cortas.